¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí en una nueva emisión de los recursos para líderes de grupos pequeños. Estamos también en la lección número 11, José, experto en sueños, y aquí nuevamente acompañado también del profesor Mesa. Qué gusto saludarlo. Gracias, pastor, igualmente. Y la historia está avanzando. Estamos acabando con el libro de Génesis en esta lección número 11. Casi terminamos, pastor, la historia. Sí, gracias a Dios que hemos avanzado, profesor Mesa. Hemos dejado un momento a Jacob y ahora los últimos capítulos del libro del Génesis están dedicados para la vida de José. Bueno, quisiéramos esta ocasión también presentar algunos recursos muy útiles. Es conocido de todos que tenemos una reunión entre semana, los líderes con nuestros miembros de grupo pequeño, a la que llamamos reunión de comunión. Esta reunión de comunión tiene 3 propósitos que aparecen seguramente ya en pantalla. Estudiamos la Biblia, que es fundamental que en una reunión nuestra se estudie la palabra de Dios. Tenemos también promoción e implementación y evaluación del plan misionero del grupo pequeño. Y también tenemos un momento para la celebración, para la confraternización. Bueno, enseguida también les mencionamos un programa sugerente. Este programa no debe ir más allá de 90 minutos. Si se pueden menos, será mucho mejor, que incluya la bienvenida, un servicio de canto corto, un testimonio, el estudio de la lección, en este caso del libro Guía para Líderes de Grupos Pequeños, y por supuesto también hacer énfasis en el programa misionero del grupo pequeño, como ya hablábamos, y cerramos con un momento de convivencia. Profesor Mesa y hermanos, es un momento entonces para que podamos aplicar también o recordar que el grupo pequeño debe reunirse los miércoles también con estos propósitos. Me gusta, pastor. Realmente cuando uno convive en grupo un poquito más pequeño que la iglesia, se da la oportunidad de que el estudio de la Biblia sea más profundo. Los momentos de evaluación de lo que estamos haciendo tienen más significado y, por supuesto, la confraternización, que siempre, pues no podemos hacer una actividad si no hay una comida, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, me gustaría saber, profesor Mesa, ¿cómo va con su bitácora? Yo digo que voy bien. Ahora para la lección número 11, me concentré un poquito, pastor, en la reflexión. Mientras estudiaba la lección, me di cuenta de algo, según yo, que detecté, y tiene que ver, pastor, con la primogenitura. Ah, qué interesante. Por ejemplo, vi que el ser el primogénito era más que recibir la herencia material. Era también recibir la herencia del líder espiritual del pueblo o del grupo, pues, que le tocaba de la familia. Y algo que me llamó la atención es ser el primogénito era impedir que otras prácticas religiosas entraran a mi grupo. Esto me llamó la atención y me hizo pensar, si yo anhelo una primogenitura, entonces es cuidar que nada, ahora podríamos decir, del secularismo esté entrando a mi casa y a mi iglesia. Es decir, era un privilegio como tal, ¿no? Un privilegio espiritual que debía salvaguardarse. Así es, pastor. Por eso es que algunos rehuían esa responsabilidad. Qué bien, qué nota tan interesante. Bueno, pero dígame usted ahora, otro elemento que hemos dicho durante el trimestre que hay que resaltar es la memoria. Dígame si se aprendió el versículo de esta semana. Bueno, pues le voy a ser sincero que estoy aquí repasándolo y creo que ya lo tengo casi en mi memoria. Génesis capítulo 37, versículo 19 es el texto que hemos memorizado esta semana. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Perfecto, tiene un 10, pastor. Gracias. Afortunadamente es un versículo corto, sí. Pero nos anima a todos, líderes y hermanos, para que podamos recordar que es significativo también tener la palabra de Dios aquí en la mente. Y bueno, pues ahora vamos a entrar ya en materia propiamente de lo que representó el estudio de la escuela sabática. ¿Tiene usted también aquí algunos elementos a la mano, profesor Mesa, que vamos a estudiar
a continuación. Si es tan amable de mencionarnos. Gracias, pastor. Me gustaría mencionar algunos datos interesantes, datos curiosos. Me concentré un poquito en la primogenitura, porque me llamó la atención que en el estudio de la lección están esos asuntos. Por ejemplo, Rubén, que era el primogénito, no fue el primogénito. Judá, que no era el primogénito, llegó a fungir como el líder de la casa de Israel. José, que era el penúltimo, sus hijos llegan a ocupar un lugar prominente en la casa de Israel. Entonces dije, ¿qué hay detrás de la primogenitura? Y encontré algunos datos interesantes. El mayor, el primero que nacía, pertenecía a Dios. Y esto recordando la salida de Egipto, la muerte de los primogénitos. Entonces el hijo mayor debía ser redimido. Los padres iban y ofrecían un sacrificio especial para que ese hijo no fuera de Dios, sino que fuera parte de la familia. Algo interesante que me llamó la atención. Era el responsable de cuidar de la familia cuando el padre faltaba. O sea, proveerles el alimento, proveerles protección, proveerles la otra parte que era la guía espiritual, era el guía espiritual de la familia. Esta persona, el mayor, recibía una doble porción de la herencia. O sea, si eran 2 hijos, la herencia se dividía en 3, 2 para el mayor y 1 para el menor. Si eran 3 hijos, la herencia se dividía en 4, 2 para el mayor, 1 y 1. Y así se iba. O sea, siempre el hijo mayor recibía dos partes. Una parte más de lo que recibían todos los demás. O sea, recibía 2 partes. Otro dato interesante es que el líder de familia era el que tenía autoridad sobre los hermanos. O sea, era respetado por los hermanos. Lo que él dijera era ley para los hermanos. Y algo importante es que él debía mantener la vida religiosa. Podríamos decir, él es sacerdote de la familia. Nosotros hoy en día lo llamamos así también para cualquier padre, que es el sacerdote de la familia. Esas eran responsabilidades y privilegios del primogénito. Qué interesante. Cuánta sabiduría presenta el Señor en su palabra. Y bueno, profesor Mesa, ¿podría ahora también abundar en la estrategia que vamos a seguir de enseñanza? Sí, pastor. Estos 3 últimos semanas que nos quedan, las 3 últimas semanas, me gustaría presentar algunas estrategias que ya lo estamos haciendo. Quizá no nos hemos dado cuenta, pero ya la estamos practicando en nuestro grupo pequeño. Y en esta ocasión me gustaría hablar de la estrategia comunidad de aprendizaje. Nuestro grupo pequeño, pastor, se convierte en una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros como personas podemos compartir nuestras opiniones, nuestras experiencias, el conocimiento previo. En alguna lección dijimos una semana que nosotros utilizábamos una estrategia que se llama aula invertida, donde primero estudiamos y luego llegamos al aula. Entonces, en esta comunidad de aprendizaje, nosotros compartimos esos conocimientos previos que vamos descubriendo durante la semana o que quizá estemos recién adquirido, porque en la semana apenas lo hemos adquirido el conocimiento. Se puede llevar a cabo de una manera presencial, que es el caso de nuestro grupo pequeño. Ya sea el miércoles que participemos de ello o el día sábado que participamos también de nuestro grupo pequeño. Por 2 años, pastor, lo tuvimos de una manera virtual. Así que es otra forma. Quizá alguna persona no puede ir al grupo pequeño, pero ya tenemos la oportunidad de compartirlo de manera híbrida. Unos presencial, otros en línea. Pero nos da la oportunidad de hacerlo de esa manera. ¿Qué más podemos hacer? Podemos propiciar foros. O sea, yo puedo tomar mi celular, mandar un mensaje a los miembros de mi grupo pequeño y preguntarles, ¿qué piensan de la vida de José? ¿Cuál es la lección más importante? Con esa pregunta que yo lanzo, yo propicio un foro porque vienen los comentarios. Entonces, tenemos ahora, pastor, muchas posibilidades de utilizar la comunidad de aprendizaje como un espacio para crecer en el estudio de nuestra Biblia y compartir
lo que nosotros aprendemos en nuestro grupo pequeño. Me gusta que expresa que todos los elementos del grupo pequeño con toda libertad pueden así hacerlo, ¿no? Expresar sus comentarios, sus pensamientos, sus criterios, porque están en eso, en una comunidad de Exacto. aprendizaje. Ese es lo importante, que es una comunidad de aprendizaje. Correcto. Bien, pues ahora líderes de grupos pequeños y hermanos en general, tenemos aquí una nueva estrategia que podemos aplicar también con el grupo pequeño. Entramos de lleno Sí, a la pastor, lección. está interesante la lección número 11, José, experto en sueños. Preséntenos, pastor, cómo bosquejó, cómo podemos presentar la lección a nuestra clase. Bueno, debemos iniciar diciendo que José, como se presenta en la palabra de Dios, es un muchacho que es nacido en la vejez. Es el hijo predilecto de su padre. Es más, le elabora una túnica de colores y eso genera demasiado conflicto entre los hermanos. Creo que desde por ahí podemos ya mencionar que no debiéramos los padres de familia asumir ese tipo de riesgos. Son innecesarios, sin embargo, algunos quizá involuntariamente lo hacemos, pero debiéramos evitarlo O sea, al máximo. el favoritismo, ¿no? Es Como correcto. tener preferencia por encima de Sí. otros. Sí, lamentablemente, pues eso generó mucho problema con los hermanos. Sumado a esto, pues vienen sueños muy inquietantes, ¿no? Que también contribuyen para que los muchachos despierten más su envidia, su coraje, ¿no? El pensar que ahora van a inclinarse delante de José, ni siquiera al padre le soporta esa idea, Claro, ¿no? claro. Entonces, estos sueños finalmente llevan a eso, a un odio, a una envidia que lamentablemente ocupa tiempo a los hermanos para procurar la muerte del soñador. O sea, se fue gestando, ¿no? Las circunstancias fueron gestando, podríamos decir, una bomba de tiempo que Cierto. explotó en la situación que conocemos de José y sus hermanos. Justamente era eso, tiempo. Sin embargo, me gusta que Dios preserva en medio de la venta, porque finalmente no logran la muerte de José, pero si lo venden, es ahí que Dios preserva la vida de José. De alguna manera, Dios hace algo extraordinario con la vida de Jacob, lo preserva en medio de tanto sufrimiento con la pérdida de su hijo, porque le presentan allí físicamente las ropas ensangrentadas, y eso seguramente que fue un impacto muy fuerte, imaginar la escena de muerte de su propio hijo, y preserva a los muchachos igualmente de cometer un homicidio. Me gustó, pastor, ese subtítulo de Dios preserva, porque es algo que podemos ver a lo largo de toda la historia, cómo Dios va cuidando. A pesar de que te equivocas, rescato algo. El otro se equivoca, rescata. ¿Por qué? Porque Dios tiene un objetivo. Entonces, aunque nos alejemos nosotros de ese objetivo, Dios rescata algo de nosotros para preservar lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. Es correcto. Y bueno, Dios llama a Judá, como bien lo mencionaba, Judá va a ser la línea de mando, va a ser la persona que ocupará el liderazgo. Sin embargo, en el trayecto de la vida, Judá parece que equivoca el rumbo. Se apartó de sus hermanos, dice de manera categórica la Biblia, es decir, se casó con una mujer que no era parte del pueblo de Dios, se casó con una mujer cananea, fracasó prácticamente en el cultivo, en la educación de sus hijos, lamentablemente, muere su esposa, pero Dios en su infinito amor trata de rescatarlo. Y viene a la vida de este personaje, viene justamente Tamar. Tamar, que significa palmera. Dios no juzga tanto las acciones, pero sí valora mucho las motivaciones. Esta mujer, de alguna manera bien intencionada, sabe que hay que preservar una línea. Una mujer sin hijo prácticamente es una mujer desprotegida, mal vista en la sociedad. Ella se ocupa mucho de esto, pero seguramente que tiene en mente también preservar de alguna manera el linaje de Abraham. Porque era la intención, bueno,
Una mujer sin hijos era un desprecio, era un castigo de Dios. Entonces, las mujeres estériles le clamaban a Dios por un hijo. Entonces, en este caso, la mujer no era por esterilidad, sino por equivocación de los esposos que ella había tenido, ¿no? Como una práctica en esa comunidad. Sí, es interesante entonces que Dios va a preservar la línea de Judá para lograr sus fines de salvación para el pueblo. Pastor, me llama la atención que como que es un paréntesis esto de Judá, este suceso en la vida de José. Pero el Génesis regresa nuevamente con José y ahora encontramos a un José en Egipto, ya vendido. ¿Y qué hay, pastor, en esta etapa de la vida de José en Egipto, la primera parte? Qué situación más difícil de soportar en la vida de José. José es un muchachito. Incluso la Biblia lo presenta, lo descubre como un muchachito bonito, muy atractivo, dice la palabra de Dios. Y entonces viene la prueba, una de las pruebas fuertes, sustantivas en la vida de José. La esposa de Potifar dice, fija sus ojos y comienza un acoso sexual hacia el muchacho. Ahora, me gusta que la misma escritura, el mismo texto bíblico nos ofrece algunos principios reveladores de cómo enfrentar la tentación y ahí en pantalla aparecen algunos. Me gusta que José valora mucho su privilegio. Él no quiere traicionar la confianza que su amo ha puesto en él. Me gusta también que él no busca traicionar su relación con el Señor, no busca cortarla, porque el pecado casualmente hace eso. Sí, esa parte, esa frase, ¿no? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Creo que esa es la parte importante, ¿no? Que nosotros en nuestra mente siempre tener presente que nuestras acciones agradan o desagradan a nuestro Dios. Cierto. Ahora, José también de alguna manera reconoce que es vulnerable y trata de alguna manera de escabullirse, ¿no? Por ejemplo, no escuchar la voz. Él trata de no escuchar la voz. Eso dice la Biblia. Él procura no escuchar la voz de esta mujer que cada día, dice la Escritura, usa esa frase, cada día interrumpía sus labores con esa frase, duerme conmigo. La mujer prepara el escenario y prácticamente pide que todas las personas del palacio se vayan y la dejen sola allí en el edificio. Entonces, creo que este es un principio también, evitar la soledad. La soledad regularmente mal llevada nos puede conducir al pecado, Claro, ¿no? claro. Y finalmente, un principio que es bien útil, hay que huir. Hay que huir de la tentación, escapar a como dé lugar. Corriendo como lo hizo Ajá, José. claro. Cuando él reconoció la tentación, huyó. La expresión es huir, ¿no? Y eso es salir corriendo. Sí, así que estos principios, aunque están dados en términos de la vida sexual, creo que pueden aplicarse también en otros momentos también. Hay gente que se ve tentada a tomar dinero, a hablar mal de las personas, etcétera. Hay miles de tentaciones que acechan la vida del cristiano. Y bueno, profesor Mesa, qué pena que se olvidaron de José. Podemos decir que el copero se le olvidó. Sí, los sueños, ¿no? Dos sueños ahí significativos. Por un lado, los oficiales del faraón tienen sueños ahí que les perturban a ellos. Bueno, José es llevado de paso a la cárcel por una mentira. Y sin embargo, allí en la cárcel, pues aparecen esos dos personajes. Él atinadamente revela lo que va a suceder. Y bueno, le pide de favor ahí al copero en especial, no te vayas a olvidar de mí. Sin embargo, algunos han dicho que pasaron cerca de 2 años allí y el copero finalmente no se acordó. De repente aparecen los sueños también del faraón, esos sueños perturbadores de hambruna, de escasez que le preocupan, y entonces ahí aparece José, ¿no? Un punto importante, pastor, que usted subraya en esta sección es que Dios estaba preparando a un siervo. Dios estaba preparando a José. En la parte del jueves al final dice, en medio de circunstancias que parecen terribles, se revelan las providencias de Dios. Dios estaba preparando a José, lo estaba preparando
a un futuro administrador, a un futuro líder de Egipto. Porque lo que él vivió lo preparó para la responsabilidad que tenía. O sea, no es que Dios se había olvidado. No sé por qué muchas veces Dios toma su tiempo. Cierto. No nuestro tiempo, sino su tiempo. A como Él entiende es mejor para nosotros. Dice, en estos momentos yo lo voy a hacer. Entonces, esa parte, ¿no? De trabajar en una casa, de llegar a ser líder también dentro de una cárcel. Entonces, llega a ser el líder de una nación. Lo estaba preparando para ocupar esa noble responsabilidad. Bueno, llegamos al final. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos estudiado de manera puntual a nuestra vida? Profesor Mesa. Me gusta, pastor, en esta parte de la aplicación hacer una pequeña reflexión de lo que había estado viviendo José. Y escribo, por ejemplo, pienso las circunstancias de la vida que estamos teniendo nosotros ahorita, que cada miembro del grupo pequeño está teniendo. ¿Me están marcando para alejarme de Dios o me están marcando para aferrarme a Dios? Lo que José vivió, lo estaban marcando para algo. Él pudo haber renunciado, pero lo estaban marcando para cumplir un propósito divino. Pues, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? No debemos olvidar que Dios tiene un plan para nosotros y no importa lo que estemos viviendo, a veces circunstancias muy difíciles, simplemente nos están preparando para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Sí, en la parte del viernes, en la parte final dice, cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, hasta la esclavitud que lo esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo esto, profesor Mesa, la resolución de ser fiel a Dios y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. En el libro de la Educación, página 51, está registrado. Entonces, la clave es hacer una resolución de ser fiel a Dios. Con eso nos quedamos. Y bueno, queridos amigos, deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga en abundancia y nos vamos a ver con el favor del Señor en una próxima emisión. Que Dios les bendiga.